corresponde al proyecto titulado Llevarse a la novia, usos matrimoniales en una comunidad rural, Lorqui, 1934-1983. Está realizado por José Jesús Abenza García, coordinado por Gabriel García Rosauro, del IES Francisco de Goya, también de Molina. Cuando quieras. Hola, me llamo José Jesús Abenza García, soy del IES Francisco de Goya de Molina del Segura, un pueblo que se encuentra muy cerca de mi localidad, Lorqui. El título de mi trabajo se llama Llevarse a la novia, usos matrimoniales en una comunidad rural en Lorqui, en el periodo que abarca desde 1934 hasta 1983. Aquí tenemos el índice que vamos a seguir, que permanecerá continuo en las dos pantallas para que no se pierdan durante la exposición. Y antes de empezar quiero hacer una breve contextualización de los años que he estudiado en mi pueblo, la situación económica que había, social y de este tipo. En primer lugar, en los años que abarcan desde el 34 al 36 había una situación económica bastante buena por la industria de Don Juan de la Cierva, que tenía una serie de fábricas que daban mucho trabajo a la población de la época. Del 34 al 36, el periodo de la Guerra Civil, en la fábrica es incautada y pues Lorqui, que cayó bajo bando republicano, sufrió una serie de introspectivas provocadas por la dinámica de toda la guerra. En los años 40 hasta el año 50 aproximadamente, en esa década, podemos observar claramente la decadencia del pueblo, así como las hambrunas. Esta época se caracterizó por el extraperlo y la escasez de productos de primera necesidad, así como en el 1946 ocurrió una gran griada, conocida por la Bendita, porque tales fueron los daños que el mismo dictador Francisco Franco bajó a Lorqui a evaluar los daños que habían ocurrido. Esto, sumando a la situación de penuria que ya había en aquella época, hizo que muchas familias cayesen en unas hambrunas totales. Vamos a continuar con la metodología de mi trabajo. Cabe también mencionar que durante el periodo de los 50 hasta el 60 empezaron a haber un cierto desarrollismo en la industria. De 60 al 70, un desarrollismo aún mayor, complementando con 7 industrias que han permanecido en mi pueblo abiertas hasta hace escasos años. Y ya en los años 70, ya los últimos casos que tengo de este periodo es en los 80, en el que ya la situación económica era bastante más desahogada. La metodología que ha seguido mi trabajo de investigación ha sido la siguiente. En primer lugar, realicé un exhaustivo estudio de investigación del archivo tanto parroquial como municipal de Lorqui y investigué todos los casos que se han llevado a cabo por esta práctica. Después, fuentes orales, que es el punto fuerte de mi trabajo, realicé una serie de entrevistas a personas mayores que habían llevado a cabo esta práctica, bien si vivían o bien a familiares indirectos, como eran hijos o nietos. Y también realicé una encuesta a alumnos del IES Francisco de Goya para saber si esta práctica era conocida actualmente. Bien, ¿qué es eso de llevarse a la novia? Básicamente consistía en que el chico se fugaba con su novia para evitar los rituales establecidos de una boda y especialmente los gastos que conllevaba. Era un fenómeno muy arraigado en aldeas y zonas rurales. Ha sido estudiado por antropólogos como Joan Ciboleo o Juan Ortín, y sus protagonistas eran en su mayoría jóvenes jornaleros del campo que no tenían dinero para llevar a cabo una boda como las clases más adineradas. En este rito, una vez que se habían fugado, al día siguiente visitaban a los padres de la novia y estos mostraban su enfado tanto en privado como en público, puesto que si el pueblo no conocía de esta práctica, el rito no tenía ningún tipo de validez. Cabe destacar que muchas veces los padres sabían lo que iba a ocurrir y esta significación era más aparental que real. Motivaciones que explican este fenómeno. En las entrevistas que realicé, que fueron 100 entrevistas, pude observar que habían 3 condicionantes principales por los que ocurría este fenómeno: motivos económicos, motivos morales y por tradición. Bien, los motivos económicos ocupan el 70% de las encuestas. En estos casos se llama a la novia por 2 ramas. Bien, porque no tenían dinero para llevar a cabo los gastos que acarrea una boda, el pago de amortizaciones previas, el banquete, vestidos, etcétera, o bien porque había una desigualdad económica muy grande. Si había una persona que tenía un capital mucho superior a la de otra, los padres podían poner impedimentos ante esa boda. Después tenemos motivos morales, la honra. En una época en la que el honor y la honra marcan su ley, la mujer tenía que permanecer con su honra intacta.
En estos casos tenemos un 20% de los entrevistados en los cuales se fugaron para salvaguardar la honra. Habían tenido algún tipo de contacto sexual con su novio o con un chico y al quedar embarazadas la única forma de salvaguardar la honra era llevarse a la novia para posteriormente poder casarse y después de eso poder salvaguardar la honra y no ser una mujer soltera y embarazada. Y por tradición, aquí los 10% de los encuestados hemos observado que se llevaban a la novia por tradición, pero vamos, siempre hay algún tipo de condicionante económico. Tradición bien porque lo habían hecho los abuelos, los padres. ¿Cómo conseguir esta ansiedad de matrimonio? La respuesta es aparentemente muy sencilla. Las primeras décadas de los 30, 40, 50, lo que se hacía era que si el padre de la novia había impuesto que ella llegase a la casa a las 7 de la tarde, con retrasar la hora a la casa paterna, o sea, llegar junto con el novio a las 10 de la noche, se entendía que su honra ya no estaba intacta, que haya podido sufrir algún tipo de daño, aunque en muchas ocasiones no habían llegado a hacer nada. Entonces, en este caso se forzaba el matrimonio. A veces era normal que en estos casos no se llegase a realizar una boda después, puesto que se entendía que ya estaban casados desde que se fugaban y que tenían que convivir durante toda la vida. Pero posteriormente, como esta práctica se extendió demasiado, sí se llevó a que al mes o así se casasen en la sacristía del pueblo, obras introspectivas que veremos posteriormente, y con pocos testigos y a hurtadillas. ¿Esto era realmente beneficioso para todos? Sí. Sí era beneficioso para todos, dado que los hijos conseguían su independencia con respecto a los padres y los padres se ahorraban los gastos de la boda, del banquete, que tuviesen que aportar algo de dinero cuando su situación económica no era muy desahogada. Bien, aquí pude observar los casos excepcionales de llevarse a la novia. A veces era la novia quien raptaba al novio. En estos casos era que cuando la novia había quedado embarazada y el novio no quería hacerse cargo por su honor de ese embarazo, lo que hacían era que era muy habitual que tanto la madre de la novia como la novia obligasen al novio a que llevase a cabo esta práctica. Aquí tengo el ejemplo de un hombre que se llama Pepe y una mujer que se llama Encarna del pueblo, 90 años, que aún vive, que me cuenta el hombre entre chascarrillos literalmente que mira que corrió, porque era Semana Santa, mira que corrió por la procesión del pueblo, pero que aún así su suegra consiguió engancharlo y obligarlo a que se fuese a pernoctar una noche en la casa del tío de la novia, para seguir todas las pautas de esta práctica. Pernoctaron una noche y a la mañana siguiente aparecieron en la casa y mostraron enfado a los padres, aunque ya lo sabían, en público para montar por todo el pueblo. Una vez ocurrido esto, al mes o así, celebraron el matrimonio. Como hemos dicho antes, en la sacristía, oscura y sin amonestaciones previas. Ocurrían otros casos de oposición eclesiástica por consanguinidad. Bien, en estos casos de hambruna y penuria económica, si mucha gente no tiene dinero para llevar a cabo una boda por el rito tradicional, mucho menos tiene dinero para pagar las bulas que imponía la Iglesia por familias. Existían bulas de primero de consanguinidad, de segundo de consanguinidad y de tercero de consanguinidad, según si eran primos hermanos, primos segundos o primos terceros. Por esto aquí tengo muchos casos de gente que se fue con la novia, puesto que no podían pagar estas bulas. Aquí tengo el caso de Josefa Torrano y Antonio, de hecho son tíos míos, que tuvieron que fugarse porque no tenían dinero para llevar a cabo, para pagar la bula. Y años después, cuando pudieron juntar dinero para pagar esta bula, formalizaron el matrimonio. Y por último, existían casos de llevarse a la novia puramente políticos. Estos casos se acaecieron básicamente durante la Guerra Civil, puesto que a los que quiso situarse en bandos republicanos, había familias que estaban enfrentadas, familias de derecha y familias de izquierda. Aunque los novios entre sí no tuviesen ningún tipo de problema, los impedimentos de los padres obligaban en muchos casos a que tuviesen que fugarse, puesto que no permitían estos matrimonios. Aquí tengo un claro ejemplo también de José Torrano y Remedios Paredo, que también son tíos míos, los cuales tuvieron que fugarse, puesto que mi bisabuelo era muy de derecha, y puso muchos impedimentos al matrimonio, y de hecho tuvo que huir mi tío por la parte de atrás de la casa, puesto que mi bisabuelo iba a matarlo antes de que se casase con una roja. ¿Cuál es el papel de las mujeres en los años que he estudiado? Aquí voy a hacer una breve contextualización de la mujer en los años que hemos estudiado para que no nos perdamos durante todo el trabajo. Bien, se produjo un incremento de la presencia de la mujer en el mundo laboral provocado por la dinámica de toda guerra. Esto fue sobre todo en los años de la guerra, en el que los hombres marcharon al campo y en el pueblo únicamente quedaron los abuelos que no marchaban a la guerra por edad
y niños y mujeres. Por tanto, las mujeres tuvieron que hacerse cargo tanto del hogar como de los hijos, así como de la poca industria que quedaba en activo y los campos si querían subsistir. Tras la dictadura franquista se basó en la dominación sobre la mujer y subordinación. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de que en 1944 se imponen los delitos por crímenes pasionales en el Código Penal. Tras la guerra civil se derrogan todos los derechos igualitarios establecidos durante la Segunda República. Por ejemplo, la ley de divorcio civil o la ley de matrimonio civil o la ley de divorcio. En estos casos, cabe destacar que en la ley de divorcio muchos matrimonios que se habían divorciado durante la Segunda República pasaron a ser ilegales en la dictadura franquista. Entonces, aquí ocurrió un problema, es que algunos casos que estaban ya divorciados, legalmente estaban casados de nuevo con sus respectivas parejas anteriores durante la dictadura franquista, y esto provocó una serie de problemas. Y finalmente, tras la llegada de la democracia, se declaró la igualdad ante la ley, como bien dice el artículo 14, y sin discriminación por sexo, etnia, raza o religión. Bien, esta gráfica, lo he querido constatar con esta gráfica, era si hoy en día esta práctica era conocida. Por eso realicé una serie de encuestas a alumnos del IES Francisco de Goya, que comprendían entre los 16 y 18 años, primero y segundo de bachiller, y pude ver que de 193 encuestados, únicamente 3 personas de ellas conocían de esta práctica en la actualidad, de las cuales 2 de ellas eran de mi pueblo, Lorquí, una práctica muy arraigada y conocida por los abuelos, padres, y la otra chica es una chica de etnia gitana. Esto me lleva como conclusión, por lo que he podido obtener en los datos, que el rito calé, la tradición gitana, sigue llevando a cabo el llevarse a la novia por los mismos condicionantes que la sociedad vaya en el antiguo siglo XX, bien por motivos económicos, bien por tradición o bien por la honra. Después, evolución matrimonial en Lorquí. Aquí he hecho una serie de evolución matrimonial, el número de matrimonios que acaecieron en Lorquí en el periodo que he estudiado, tanto de matrimonios fugados como de matrimonios realizados por el rito tradicional. Y podemos observar que en el 34-35 hay un número más o menos normal de matrimonios, en el 36 hay poca actividad, puesto que la iglesia se cerró al caer Lorquí en un bando republicano, se pasó a ser un campo de refugiados que venían de otras zonas como Madrid y Valencia y no tuvo ningún tipo de actividad. Y en los años 36 y 38 nada de actividad, y en el 39, teniendo en cuenta que la iglesia solo tuvo actividad en los últimos 3 meses del año 39, podemos observar cómo ya hay un número de matrimonios bastante elevado que se fue extendiendo durante los siguientes años hasta el 43 y durante los siguientes años hasta el 53. Este gran número de matrimonios es considerable teniendo en cuenta que Lorquí en aquella época tenía una población de unos 3.000 y poco habitantes, dado que todos los matrimonios celebrados tanto en la República como durante la Guerra Civil, que habían sido matrimonios civiles, en la dictadura franquista fueron declarados ilegales y tuvieron que empezar a legalizarse todo este tipo de matrimonios. En los años 64 hasta 73 vemos un número de matrimonios también bastante elevado, provocado porque en estos años fueron los años en los que la Iglesia impuso una gran moral de tradición de mujer como esposa y madre. Por tanto, era más usual que las mujeres se casasen, al igual que destacar que en estos años ya había un nivel económico mayor en Lorquí, provocado por el desarrollismo de la industria. Bien, aquí lo único que he querido hacer con esta tabla es que puedan ver el número de matrimonios que hubo por años, pero visualmente, para que puedan observar que en diciembre los matrimonios pegaban un repunte bastante importante. Aquí, por lo que he podido observar, ha sido que de enero, febrero, marzo, abril, o sea, todos esos meses eran meses de campaña. Y Lorquí, que era una economía rural de subsistencia en la que uno de sus mayores factores económicos era el campo, todos estos meses estaban ocupados por tareas laborales ahí en el campo. Por tanto, en diciembre era el mes de menor actividad agrícola en Lorquí y también cuando se solían recoger las ganancias de todo el año. Tanto había una situación económica mejor para llevar a cabo bien esta práctica o bien un matrimonio tradicional y de menor actividad, o sea que tenían más tiempo para realizarla. Edades de los cónyuges. Aquí he establecido las edades de los cónyuges en el 1934 al 36 y de 1939 al 1983 y podemos ver que tanto en un caso como en otro las mujeres se llevan siempre más jóvenes que los hombres. En estos casos es porque una sociedad en la que el padre mandaba totalmente sobre sus hijas,
la única forma que tenían de independizarse del yugo paterno era pasar del yugo paterno al yugo marital. Y como dicen muchos de los entrevistados, sí que pasábamos de un yugo a otro, pero por lo menos era el yugo que ellas mismas habían elegido. Bien, hora en la que se producen los matrimonios. Aquí viene la parte bastante importante. Por lo que podemos ver, hay un gran número de matrimonios acaecidos a las 4, 5, 6 y 7 de la mañana. Y a partir de las 8 también tenemos aquí un par de matrimonios. Esto quiere decir que los matrimonios en los que se fugaban, o bien viudos, que los viudos también era la tradición, que cuando dos personas que eran viudas se casaban, como ya no se entendía que esa unión era por amor, sino por conveniencia, se le iba la noche de antes a su casa, se les tiraba cebolla y se les tocaba el cencerro como forma de humillación. Pues aquí, el único caso que teníamos a las 4 de la mañana es de viudos, 5, 6, 7 de la mañana son casos de personas fugadas. En estos casos era que como era una ceremonia, o sea, era una práctica considerada vergonzante, se celebraba a temprana hora de la mañana para que no pudieran ser vistos. Y aquí los matrimonios acaecidos a las 8, 9, 10 de la mañana, 11, son matrimonios de gente de clase media, y los celebrados por la tarde, que podían realizar un banquete de mayores condiciones, eran personas de las clases más adineradas, por lo que he podido comprobar en los archivos. En el 44 y 53 también vemos un gran número de matrimonios, puesto que los acaecidos de las 4 hasta las 7 de la mañana y a partir de las 8 eran matrimonios bien fugados o bien de viudos. Y vemos cómo también empieza a incrementarse el número de matrimonios realizados por el rito tradicional. En los años 54 y 63 esta práctica sigue usándose bastante, pero ya empieza como a caer en desuso y hay bastantes matrimonios que se realizan por el rito tradicional. En el 64-73 esta práctica empieza a caer en desuso, habiendo un número de matrimonios por el rito tradicional bastante elevado, y finalmente en los años 74 y 73 es cuando observamos los últimos casos de llevarse a la novia, o de viudos, como aquí algún caso a las 7 de la mañana y algún caso a las 8 y 9 de la noche. Bien, las conclusiones de mi trabajo son las siguientes. Primero, que esta práctica es una práctica muy arraigada en Lorquí, puesto que, según el estudio del catalán Joan Figolé, los dos sitios de toda España donde más se llevaban a novia eran en Lorquí y en Calasparra. Los motivos eran principalmente económicos, puesto que, como hemos podido observar anteriormente, el condicionante principal por lo que se llevaban a la novia era económico, que no tenían dinero para hacerse cargo de una boda por el rito tradicional. El paulatino abandono de llevarse a la novia tuvo mucho que ver con la llegada de la democracia, es decir, en esta época se empieza la liberación sexual de la mujer y el acceso al mundo laboral de ella. Las horas consideradas deshonrosas eran las que iban desde las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana, puesto que hemos podido establecer esa pauta, a ver que en esas horas se realizaban los matrimonios tanto de fugados como de viudos. En diciembre se producía el mayor número de matrimonios, como hemos dicho anteriormente, puesto que había menor actividad en el campo y se reducían las ganancias de todo el año. Las mujeres siempre se casaban más jóvenes que los hombres, como también hemos dicho anteriormente, para pasar del yugo paterno al yugo marital. El número de matrimonios era muy elevado y era un rasgo más de la cultura de la época. Bien, esta es la bibliografía que he seguido, lo poco que he podido usar de la bibliografía, y fuente inédita de este tipo de trabajo, puesto que hasta donde yo sé, soy la única persona que ha usado tanto el archivo parroquial de Lorquí como el archivo municipal, como estas entrevistas y encuestas, para llevar a cabo un trabajo de este tipo. Y agradecimiento a mi coordinador, que no ha podido estar aquí por motivos personales, pero que le hubiese gustado, Gabriel García Rosauro, a mis profesores de investigación, Luis Vicente y Santiago Quintanilla, aquí presente, por su dedicación durante todos estos años, a mis amigos, Pedro Alba y Javi, por ayudarme con los medios informáticos, y a mis padres, Rosendo y Mari Carmen, también aquí presentes, por su dedicación y su ayuda durante todo este tiempo que he realizado el trabajo, al jurado, al INJUVE y a todos ustedes por vuestra atención.